Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, quería haceros una pregunta que tiene que ver con el programa de hoy y que me parece muy interesante. ¿Vosotros creéis que los maestros van a seguir existiendo? ¿Que las nuevas tecnologías pueden devorar esta profesión? Bueno, el investigador hindú Sugata Mitra propone abiertamente que si tenemos la suficiente curiosidad, los seres humanos somos capaces de aprender por nosotros mismos. Yo creo que la figura del maestro, el que sabe todo, pues va a terminar desapareciendo, porque los alumnos es verdad que sí tienen acceso a las nuevas tecnologías, pero siempre va a haber un orientador, siempre se va a necesitar esa figura, ¿no? Es un momento interesantísimo. Yo creo que se está construyendo lo que va a ser la pedagogía del siglo XXI. Sí, lo que pasa es que yo creo que para eso tienen que convivir las viejas ideas. Con las nuevas. Sí. Yo estoy convencido de que los buenos maestros no van a desaparecer jamás. Jordi Adel dice que la pedagogía del siglo XXI se está inventando ahora y para eso tenemos que aplicar ideas viejas con ideas nuevas para crear ideas emergentes, ideas que ya están llegando. Saber es ser, vivir, convivir. En este momento estamos viviendo quizás esa época en la que las tecnologías están superando con diferencia al método tradicional de enseñanza. Sí y no. A ver, las tecnologías suponen desafíos para los métodos didácticos, pero a fin de cuentas en educación intentamos que los caballos sean la pedagogía y el carro sea la tecnología, es decir, poner la tecnología al servicio de objetivos didácticos. No abonamos la idea de usar tecnología por usarla, aunque a veces se hace, por moda o por deslumbrar a los padres o a la administración educativa, sino básicamente al servicio de intereses y de objetivos didácticos. Y un artefacto de estos está en el bolsillo de cada niño. Y muchas escuelas lo que hacen es prohibir que los usen. Y aquí tenemos una cámara de vídeo, una cámara de fotos, una grabadora de audio, un dispositivo para acceder a Internet. Y tenemos un GPS. Es decir, la cantidad de actividades didácticas que se pueden hacer con teléfonos móviles es espectacular. De hecho, hay una expresión americana, es do it yourself, háztelo por ti mismo, y otra que se llama bring your own device, que significa tráete tu propio cacharro a clase. Y da igual el tipo de ordenador que tengas, tablet, ordenador o teléfono, vamos a hacer actividades didácticas que sirvan para todo. Lo verdaderamente revolucionario hoy en día, creo, es poner la tecnología en manos de los niños para que hagan cosas, para que creen, para que se expresen y para, construyendo cosas, aprendan. Lo que no es tan revolucionario es coger las ideas tradicionales del maestro y poner la tecnología a su servicio. Fíjate que además hay toda una gama de dispositivos que tienen nombres de artefactos tradicionales con el digital añadido. Hay algunos padres y alguna gente dentro del mundo de la educación que desconfía un poco de las nuevas tecnologías por lo que implica de una nueva cultura del copy-pega, ¿no? Necesitan profesores que no les manden todos los años el mismo trabajo sobre Garcilaso. Entonces se acabará el copy-pega. Si los trabajos no son todos los años iguales, es mucho más difícil el copy-pega. El profesor aburrido que siempre manda lo mismo tiene como castigo el rincón del vago. Yo creo que el profesor que solo transmite hechos, que solo dicta sus clases o que solo está en la pizarra puede ser sustituido por un ordenador y una cámara de vídeo. Y por vídeos. Y ese profesor posiblemente tenga que evolucionar para ofrecer valor añadido. Hay una estrategia que se llama Flipped Classroom, que consiste en grabar pequeños vídeos de conceptos, 10-15 minutos. Los alumnos los ven en casa y a clase vienen a hacer lo que se puede hacer mejor cuando estás con otra gente, que es juntarse en pequeños grupos y resolver problemas o plantearle dudas al profesor. Tienes un experto allí, pero la mera transmisión de información se puede utilizar con las nuevas tecnologías, se puede hacer perfectamente. What are the things that we need to think about in terms of how likely? Voy a pedirte que ejerzas un poco de abogado del diablo. ¿Qué partes negativas ves en el uso de las tecnologías? El ritmo de innovación y de cambio en muchas ocasiones no está motivado por auténticas necesidades de las personas, sino por una lógica capitalista de maximizar beneficios. Y en segundo lugar, las nuevas tecnologías, yo al principio era como muy optimista, yo creía que una herramienta que comunica a las personas serviría para mejorar el mundo. Pero las nuevas tecnologías son un fiel reflejo de lo que es el mundo, de lo maravilloso que hay en él y de lo horrible que hay en él. Y por lo tanto, hay peligros en las nuevas tecnologías y a los niños hay que protegerlos de esos peligros. ¿Prohibiéndoles el acceso? Pues no, igual que no los protegemos del tráfico de las calles, prohibiéndoles salir de casa, sino educándolos para vivir en un mundo que es cada día más complejo y posiblemente diferente al de sus padres. Yo lo que sí quería preguntar es hasta qué punto las nuevas tecnologías no hace que haya que cambiar un poco el planteamiento del tema de los edificios, el tema de la localización espacial de las universidades. Bueno, pues estamos en una etapa de redefinición de lo que son las universidades en la era digital. Hay ahora una corriente muy fuerte que viene de los Estados Unidos, que son los cursos masivos online,
que lo que dicen más o menos es que, bueno, no hace falta ni ir a clase a la universidad, ni que un profesor te guíe, sino que miles de personas, decenas de miles, pueden seguir un curso y aprovechar esa cantidad de gente para corregirse entre ellos los ejercicios, debatir, etc. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que la universidad es más que transmitir información, de la misma manera que en la escuela, cuando educamos niños, no solamente les enseñamos conceptos, sino que desarrollamos actitudes, servimos de modelos. Oye, Jordi, una cosa. Está funcionando todo un sistema educativo, la universidad, pero ¿para qué modelo de sociedad está funcionando? Esa es una buena pregunta. Los pedagogos hemos desarrollado una respuesta, porque claro, es muy complicado formar a una persona para un mundo que no sabes cómo será. La respuesta de los pedagogos es, en lugar de enseñar cosas, vamos a desarrollar capacidades. La competencia más importante que podemos enseñar a la gente es aprender a aprender. Hay una charla de un profesor que estoy segura que conoces, que me gustaría que todo el equipo viésemos juntos, y habla sobre una experiencia que tuvo él dejando simplemente un ordenador en manos de los niños. Los niños son curiosos y realmente nacen sabiendo aprender, cosa que parece que la escuela después les haga olvidar. ¿La vemos? Vamos a verla. ¿Cuál será el futuro del aprendizaje? Yo tengo un plan, pero antes de hablar sobre él, quiero contarles una historia. Intenté averiguar cuál es el origen del tipo de enseñanza que se imparte en las escuelas, de dónde procede. Si nos remontamos al pasado y nos fijamos en la forma de enseñar en la actualidad, es bastante fácil descubrir su procedencia. Data de hace unos 300 años y procede del último y mayor de los imperios. Imagínense cómo sería intentar controlar todo ese sistema. Controlarlo en todo el planeta, sin ordenadores, sin teléfonos, tan solo con datos manuscritos que trasladaban en barcos. Pero en la época victoriana lo hicieron, y fue una labor increíble. Diseñaron un ordenador global compuesto de personas, que incluso hoy en día sigue estando vigente. Se llama máquina administrativa burocrática. Para que esa máquina funcione, son necesarias muchas personas. Y para contar con todas esas personas, crearon otra máquina, la escuela. Las escuelas preparaban a la gente que más tarde formaría parte de esa máquina administrativa burocrática. Estas debían ser idénticas entre sí. Los alumnos tenían que dominar 3 disciplinas: buena caligrafía, porque todo se escribe a mano, saber leer y multiplicar, dividir, sumar y restar mentalmente. Todo tenía que ser idéntico, de tal modo que si a alguien de Nueva Zelanda lo enviaban a Canadá, pudiera funcionar inmediatamente. Los victorianos fueron grandes ingenieros. Diseñaron un sistema tan sólido que perdura hoy en día, produciendo continuamente personas idénticas para una máquina que ya no existe. El imperio ya no existe, así que, ¿qué hacemos con ese diseño que genera personas idénticas? ¿Y qué haremos después si no vamos a volver a usarlo? Ese es un comentario bastante fuerte. Dije que las escuelas, tal y como las conocemos, están obsoletas. No digo que sean inservibles. Está muy de moda decir que el sistema educativo es inservible. No lo es. Está muy bien construido, pero ya no lo necesitamos. Está anticuado. ¿Qué tipo de trabajos hacemos hoy? Bueno, ahora los empleados son los ordenadores. Hay miles en cada oficina. Y hay personas que los manejan para realizar su trabajo. Esas personas no necesitan tener una letra bonita, ni tampoco hacer operaciones mentalmente. Tienen que saber leer. De hecho, deben ser capaces de leer con sensatez. Bueno, eso en la actualidad, pero desconocemos cómo serán los trabajos del futuro. Sabemos que la gente trabajará desde donde quiera, cuando quiera y en lo que quiera. ¿Cómo los preparará la enseñanza actual para ese mundo? Llegué a todo esto por casualidad.
Yo enseñaba a diseñar programas informáticos en Nueva Delhi hace 14 años. Justo al lado de donde trabajaba, había un barrio marginal. Yo me preguntaba, ¿cómo narices aprenderán esos niños algún día a diseñar programas informáticos? ¿O no deberían? Al mismo tiempo, muchos padres, gente adinerada que sí tenía ordenadores, solían decirme, ¿sabes? Creo que mi hijo es superdotado, porque hace maravillas con un ordenador. Y mi hija seguro que es superinteligente. Así que de repente pensé, ¿por qué la gente rica tiene tantos niños superdotados? ¿Qué hicieron los pobres mal? Entonces hice un agujero en el muro que separaba el barrio marginal de mi oficina y coloqué un ordenador empotrado en la pared solo para ver lo que sucedía si disponían de un ordenador unos niños que nunca tendrían uno, que no sabían nada de inglés ni lo que era Internet. Los niños llegaron corriendo y dijeron, ¿qué es esto? Les dije, pues no lo sé. Preguntaron, ¿por qué lo has puesto ahí? Porque sí, les dije yo. Me dijeron, ¿podemos tocarlo? Y les contesté, si queréis, y me fui. Casi 8 horas más tarde los encontramos navegando y enseñándose unos a otros cómo hacerlo. Así que dije, esto es imposible. ¿Cómo puede ser? No saben nada. Mis colegas dijeron, la respuesta es simple. Seguro que uno de tus estudiantes ha pasado por aquí y les ha enseñado a usar el ratón. Y pensé, puede ser. Repetí el experimento. Me fui a casi 500 kilómetros de Delhi, a un pueblo muy apartado donde las posibilidades de que pasara un ingeniero de software eran remotas. Allí repetí el experimento. Coloqué un ordenador y me fui. Volví un par de meses después y encontré niños jugando a videojuegos en el ordenador. Me dijeron, queremos un procesador más rápido y un ratón mejor. Entonces les pregunté, ¿cómo narices sabéis todo esto? Y me dijeron algo muy interesante. Con voz irritada me contestaron, nos diste una máquina que solo funciona en inglés, así que tuvimos que enseñarnos inglés para usarla. Esa fue la primera vez como profesor que escuché la palabra enseñarnos a nosotros mismos dicha tan a la ligera. Aquí podemos echar un vistazo de esos años. Es el primer día del proyecto Agujero en la pared. Hay un niño de 8 años y a la izquierda está su alumna. Ella tiene 6 años y le está mostrando cómo navegar. Luego, por otras partes del país, repetí esto una y otra vez y obtuve exactamente los mismos resultados. Una niña de 8 años diciéndole a su hermana mayor qué debe hacer. Y por último, una niña explicando en lengua maratí qué es. Y dice, hay un procesador dentro. Publiqué esto. Lo publiqué en todas partes. Anoté y evalué todo. Y expliqué cómo en 9 meses un grupo de niños con un ordenador en cualquier idioma alcanzaría el mismo nivel que una secretaria en Occidente. He visto cómo sucedía esto una y otra vez. Pero tenía curiosidad por saber de qué más serían capaces si podían hacer ya tanto. Empecé a experimentar con otras materias, como por ejemplo la pronunciación. Hay una comunidad de niños en el sur de la India cuya pronunciación del inglés es muy mala, y pensé que mejorarla aumentaría sus posibilidades de trabajo. Les instalé un convertidor de voz a texto y les dije, seguid hablando hasta que el ordenador escriba lo que decís. Y eso hicieron. Véanlo. La razón por la que termino con un plano de esta joven es porque quizás ustedes la conozcan. Ella trabaja en un centro de llamadas en Hyderabad y puede que los haya torturado a propósito de sus tarjetas de crédito. Con un acento inglés muy claro. Así que la gente se preguntaba, ¿hasta dónde llegará? ¿Cuándo se detendrá? Decidí que echaría por tierra mi propio argumento y propuse algo absurdo. Me planteé una hipótesis ridícula. El tamil es una lengua autóctona del sur y me dije, ¿pueden los niños de una aldea del sur de la India aprender biotecnología de la replicación del ADN en inglés si coloco un ordenador en la calle?
y decidí evaluarlos. Obtendrán un 0. Lo voy a dejar un par de meses. Volveré y el resultado será otro 0. Entonces diré en el laboratorio que necesitamos profesores. Encontré un pueblo, Kalikupan, al sur de la India. Coloqué ordenadores en el agujero en la pared. Descargué información sobre la replicación del ADN, la mayoría de la cual yo no entendía. Los niños me dijeron, ¿qué es esto? Así que les expliqué. Es un tema de gran actualidad, muy importante, pero todo está en inglés. Me preguntaron, ¿cómo podemos entender esas palabras inglesas tan largas, esos diagramas y la química? Pero yo había desarrollado un nuevo método pedagógico y lo apliqué. Les dije, no tengo ni idea. Pero de todos modos me voy. Los dejé un par de meses. El resultado fue 0. Les hice una prueba. Volví a los 2 meses y me dijeron, no hemos entendido nada. Así que me dije, ¿y yo qué esperaba? Les pregunté, ¿en cuánto tiempo os habéis dado cuenta de que no entendíais nada? Ellos contestaron, no nos hemos dado por vencidos. Lo vemos todos los días. Así que les dije, ¿cómo? ¿Decís que no entendéis nada y miráis estas pantallas durante 2 meses? ¿Para qué? Una niña levantó la mano y me dijo en un inglés y tamil deficiente, bueno, aparte de que la replicación indebida de la molécula de ADN provoca enfermedades, no hemos entendido nada más. Así que los puse a prueba. Me encontré con inconvenientes educativos, una tasa de 0 a 30% en 2 meses, un calor tropical, un ordenador debajo de un árbol en un idioma desconocido y un tema que se adelanta una década a su tiempo. Era absurdo. Pero tenía que seguir la norma victoriana. El 30% es un fracaso. ¿Cómo puedo hacer que aprueben? Tengo que conseguir 20 puntos más. No podía encontrar un profesor, pero lo que sí encontré fue a la hija de 22 años de una amiga mía que solía jugar con ellos. Así que le pregunté a la chica, ¿puedes ayudarme? Ella me dijo, no. Yo no estudié ciencias en el colegio, no tengo ni idea de lo que hacen debajo de ese árbol todo el día. No te puedo ayudar. Le dije, te diré cómo. Usa el método de la abuela. Ella me preguntó en qué consistía y yo le dije, ponte de pie detrás de ellos. Cada vez que hagan algo dices, vaya, ¿cómo hicisteis eso? Cielos, a vuestra edad yo nunca podría haber hecho eso. Ya sabes lo que hacen las abuelas. Ella lo hizo durante 2 meses más y los resultados subieron hasta el 50%. Kalikupan había alcanzado a mi escuela control de Nueva Delhi, una escuela privada con un profesor especializado en biotecnología. Al ver ese gráfico supe que había una forma de nivelar el campo de juego. Esto es Kalikupan. Esto es solo una grabación de aficionado, pero ella hablaba, como han escuchado, sobre las neuronas. Ponía sus manos así y decía que las neuronas se comunican. Con 12 años. Entonces, ¿cómo serán los trabajos? Bueno, ya sabemos cómo son hoy. ¿Cómo será el aprendizaje? Sabemos cómo es hoy, niños con sus teléfonos móviles en una mano y que van a regañadientes al colegio llevando sus libros en la otra mano. ¿Cómo será mañana? Quizás no tengamos que ir a la escuela. ¿Sería posible que cada vez que se necesite saber algo se pueda averiguar en 2 minutos? ¿Podría ser? Una pregunta devastadora que me planteó Nicolás Negroponte. ¿Es posible que vayamos hacia un futuro, o tal vez estemos ya en él, en el que el conocimiento sea obsoleto? Pero eso es terrible, somos Homo sapiens. El conocimiento es lo que nos distingue de los simios. Pero véanlo así. Fueron necesarios 100 millones de años para que los simios se irguieran y se convirtieran en Homo sapiens. Y solo hemos tardado 10.000 años en hacer que el conocimiento sea algo obsoleto. Vaya logro. Tenemos que integrar esto en nuestro propio futuro. El estímulo parece ser la clave. Si se fijan en todos los experimentos que hice, yo decía, vaya, a mí simplemente me asombraba el aprendizaje. Según la neurociencia, la parte reptil de nuestro cerebro, que se encuentra en el centro del mismo,
Se desconecta cuando éste se siente amenazado. Apaga todo lo demás. Se apaga la corteza prefrontal. La parte del aprendizaje apaga todo eso. Los castigos y los exámenes se perciben como amenazas. Así que hacemos que nuestros niños apaguen sus cerebros y luego les decimos, funciona bien. ¿Por qué se creó un sistema así? Porque era necesario. Hubo una época cuando existían los imperios en que era importante que aquellas personas fueran capaces de sobrevivir bajo una amenaza. Cuando estás solo en una trinchera, si puedes sobrevivir, apruebas. Si no lo logras, no apruebas. Pero los imperios se acabaron. ¿Qué sucede con la creatividad en nuestra época? Tenemos que desplazar la balanza desde la amenaza hasta el placer. Me fui a Inglaterra en busca de abuelas británicas. Puse anuncios que decían, si usted es una abuela británica, tiene banda ancha y una cámara web, ¿me podría regalar una hora de su tiempo a la semana? 200 accedieron. Conozco más abuelas británicas que nadie en el mundo. Se llaman la nube de abuelas. La nube de abuelas espera en Internet. Si hay un niño con problemas, mandamos una abuela. Ella aparece en Skype y pone orden. Las he visto hacerlo desde un pueblo llamado Diggles en el noroeste de Inglaterra o hasta en una aldea india en Tamil Nadu, a casi 10.000 kilómetros. Lo hacen con un solo gesto antiquísimo. Shh. ¿De acuerdo? Vean esto. You can't catch me. I'm the gingerbread man. Well done, very good. ¿Qué está pasando aquí? Creo que tenemos que ver el aprendizaje como un producto de la autoorganización educacional. Si se permite que el proceso educativo se autoorganice, entonces surge el aprendizaje. No se trata de hacer que el aprendizaje ocurra, se trata de dejar que suceda. El profesor pone en marcha el proceso y luego se mantiene al margen, observando cómo se desarrolla el aprendizaje. Creo que a eso apunta todo esto. Pero ¿cómo podemos llegar a saberlo? Bueno, intento construir estos entornos de aprendizaje autoorganizados, que básicamente consisten en Internet de banda ancha, colaboración y estímulo. He probado esto en muchas escuelas durante muchos años. Lo hemos hecho en todo el mundo y los profesores suelen preguntar, ¿surge por sí solo? ¿Cómo lo sabes? Y yo les digo, no creerás qué niños me lo dijeron, ni de dónde son. Fíjense en uno de ellos. Este está en Inglaterra. Él mantiene el orden porque... Recuerden, no hay ningún profesor cerca. Australia. Van una década por delante de su tiempo. Creo que necesitamos un plan de estudios que incluya grandes preguntas. Ya saben lo que eso significa. Hubo un tiempo en el que los hombres y las mujeres de la edad de piedra se sentaban a mirar al cielo y decían, ¿qué son esas luces parpadeantes? Ellos construyeron el primer plan de estudios, pero hemos olvidado esa clase de preguntas maravillosas. Nos hemos centrado en la tangente de un ángulo. Pero eso no es bastante atractivo. La forma de explicárselo a un niño de 9 años sería, si un meteorito se aproxima a la Tierra, ¿cómo podríamos saber si chocará o no con ella? Y si él pregunta, ¿cómo? Y le decimos, hay una palabra mágica, la tangente de un ángulo, y lo dejamos en paz, él va a averiguarlo. Estas son imágenes de estos entornos. He hecho preguntas increíbles a niños de 9 años. ¿Cuándo comenzó el mundo? ¿Cómo terminará? Esta es sobre qué sucede con el aire que respiramos. Esto lo han hecho ellos sin la ayuda de ningún profesor.
El maestro solo plantea la cuestión, luego retrocede y admira la respuesta. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es que diseñemos el futuro del aprendizaje. No queremos ser piezas de repuesto de un gran ordenador humano, ¿verdad? Así que tenemos que diseñar el futuro del aprendizaje. Y tengo que decir esto correctamente porque, ya saben, es muy importante. Mi deseo es ayudar a diseñar el aprendizaje del futuro, apoyando a los niños de todo el mundo para aprovechar su asombro y su capacidad de trabajar juntos. Ayúdenme a construir esta escuela. Se llamará la Escuela de la Nube. Va a ser una escuela donde los niños vivirán aventuras intelectuales inspirados por las grandes preguntas planteadas por sus mediadores. Quiero construir una instalación donde poder estudiar esto. Un lugar en el que casi no habrá personal, tan solo una abuelita que se va a encargar de la salud y la seguridad. El resto depende de la nube. La nube enciende y apaga las luces, todo se hace desde allí. Pero los necesito para otro propósito. Pueden hacer entornos de aprendizaje autoorganizado en casa, en el colegio, en clubes. Es muy fácil. Hay un documento producido por TED que explica cómo hacerlo. Si lo desean, por favor, háganlo en los 5 continentes y envíenme los datos. Cuando haya recopilado toda esa información, la llevaré a la Escuela de la Nube para crear el futuro del aprendizaje. Ese es mi deseo. Y una última cosa. Los llevaré a la cima del Himalaya, a 3.600 metros, donde el aire escasea. Una vez dejé allí 2 ordenadores en el agujero en la pared. Había una niña que me seguía. Y yo le dije, ¿sabes? Quiero que todos los niños tengan un ordenador. Pero no sé, ¿qué debería hacer? Yo trataba de hacerle una foto discretamente. De pronto, levantó la mano así y me dijo, hazlo. Get on with it. Creo que fue un buen consejo, lo seguiré. Dejaré de hablar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Interesante, ¿eh? Sí, muy provocadora. Y tanto. Yo, la duda que tengo, que teníamos todo el equipo al ver la charla, es: ¿basta con la curiosidad del alumno para aprender? Nos estamos cuestionando la existencia de los profesores y su necesidad. ¿Cuál es la viabilidad real que tú consideras que tiene este proyecto que propone Sugata Mitra? Bueno, digamos que podría proporcionar conocimientos en algunos contextos muy deprimidos, ¿no? Pero no es un sustituto de la escuela. De hecho, muchos de esos kioscos están montados fuera de una escuela. Y la propuesta de Sugata Mitra, lo que va a emplear el dinero que le ha dado TED, es para generalizar una escuela virtual en la nube, en el cloud, que permita que los niños trabajen de una manera muy interesante por proyectos, ¿no? De hecho, su propuesta consiste ahora básicamente en ofrecer preguntas muy interesantes a los niños, guiados por un adulto, un tutor, un helper le llama, en grupos de 4 y con un ordenador conectado a internet y con diversas herramientas para poder crear cosas. La idea es no transmitirles información, sino transmitirles inquietudes y preguntas, y que ellos utilicen la red y los recursos que hay en la internet para buscar información. Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Un placer.